Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Soy Tere García Ruiz y está con nosotros el doctor Carlos Díaz Hernández. Ya lo conocemos, tenemos una lista de reproducción en este canal Tierra de Miel, donde hay un montón de entrevistas con Carlos Díaz para que ustedes se inspiren, vayan estudiando, conociendo sus temas, que son todos los temas de la vida humana, porque es un gran filósofo, un erudito, pero al mismo tiempo muy humano y al mismo tiempo tan humano que ha tendido su labor filosófica también hacia la psicología, de manera que presta acompañamiento y nos ayuda a salir de las crisis. Carlos Díaz, me has mandado recientemente, en una sola semana, dos documentos súper profundos, interesantes, complejos, dignos de ser estudiados en las mejores academias del mundo. Hablas de lingüistas, filósofos, creyentes. Otro documento habla de la intencionalidad de la filosofía y la intencionalidad de la psicología. De estos temas quiero hablar contigo, que tú nos expliques por qué estos temas son importantes de ser entendidos. Pero antes, dedícanos unos minutitos al tema de recuperar la confianza. Quedamos la vez pasada en nuestra conversación muy claro el tema del perdón es necesario, es donarse más allá de nosotros mismos, dar todo lo que tenemos y más allá, ¿no? Todo lo que nos es dado y ser compasivos, saber que la condición humana pues falla con frecuencia y que tenemos que perdonarnos. No hay otro camino para la paz. Pero estamos de acuerdo en que sí, hay que perdonar, eso además nos da libertad de corazón para seguir amando, pero luego la confianza, ¿cómo recuperar la confianza? O sea, decir yo te perdono, pero ya no confío en ti, ya no te creo, pues. Bueno, pues si pones el pero ya no has todavía perdonado. Entonces, cada acto de perdón es un acto que hay que repetir, no vale para todo. Por ejemplo, si tú me has dicho que te vas de compras, pero no estás de compras, sino que estás por ahí en otro sitio que no me gustaría que estuvieras, bueno, se ha saldado esa deuda, se ha terminado. Pero, y mi disposición es la de seguir confiando, pero no confías, porque te han hecho ahí una herida animal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Has perdonado? ¿No has perdonado? El temor que te produce el volver a ser engañada o engañado es tanto como para que para que la eh, confianza se quiebre para siempre. La pregunta es, concedido el perdón o por una cosa, ese perdón genera una confianza para todas las cosas venideras. Bueno, yo creo que en principio, si has perdonado eso, este, mm, lo que hayas perdonado lo has perdonado todo, todo totalmente. ¿Cuántas cosas has perdonado? ¿Una o todas? Porque, por ejemplo, yo te tengo que pedir perdón por 19 cosas. ¿Por Tere, tu qué? por 19 cosas, Ah, por ejemplo, por sí. 20. ¿Eh? Yo te tengo que pedir perdón por 20 cosas. ¿Te he pedido perdón por las 20 o solo te he pedido perdón por una o por dos? Entonces aquí, claro, lo que sería de recibo sería que yo al pedirte perdón te pido perdón por todo, por todas y cada una de las cosas. Claro, si tengo una lista interminable de agravios, de ofensas, eh, quizá tú prefieras que no te lo cuente todo
y que hagamos como una especie de confesión general de buena intención. Y bueno, no te voy a contar los 2000 infidelidades a que te he sometido, pero bueno, con una que te cuente paradigmática y que sirva para todas las 1999 restantes, pues así quedamos. No hace falta que me repases pecadito a pecadito o pecadote a pecadote. Sí, o sea, ¿Cómo hace falta que quien pida perdón tenga realmente un corazón contrito, que esté realmente arrepentido y comprometido con ser mejor persona, ser una persona más libre, más honesta, más generosa, más, más libre, ¿no? Libre Sí, para amar con un corazón limpio y entonces eso se percibe y se recupera la confianza. Pero cuando ¿no? no se percibe, entonces es ahí donde queda atorado el que perdona, porque Cuando no no se recupera percibe, la confianza. sí, bueno, pues claro. Ahora, si tú no lo percibes, ¿cómo puedes perdonar? Si, no, si tú dudas de la claridad y de la buena intención de quien pide perdón y Bueno, te entonces quedas así, perdonas, pero como es un acto de paciencia, ¿no? El perdón asociado a la paciencia, decir te perdono por esto que hiciste y tengo paciencia en tu proceso personal que has de vivir para darte cuenta. Y a lo mejor no se dice, pero se piensa, voy a dar bueno, oportunidad a que se dé cuenta, yo por lo pronto perdono y tengo me, paciencia en su proceso. me parece excelente lo que dices. Estás hecha una sabia filósofa. Bueno. Bueno, me parece excelente. Ahora, el asunto está en que en estas cuestiones debe quedar todo muy claro. Ujú. Eh, es decir, no va a ser tan, te concedo un perdón inestable o te confieso una maldad a medias. En principio, yo supongo que si vamos de verdad a jugar el juego del perdón y de la reconciliación, no, tiene que ser de la mejor de la forma mejor posible, con la mejor voluntad que diría Kant. Claro, porque no es solamente, no es más el hecho de que me duela lo que me ha hecho a mí, sino que me duele por la persona que está en un proceso difícil para alcanzar el desarrollo humano, para ser la mejor persona que puede llegar a ser. Entonces te duele que haya malos sentimientos en su corazón, que haya malas intenciones, que haya perversión quizás. Entonces eso te duele más por esa persona que te ha agraviado que por lo que te ha dañado en todo caso. Y Eso eso es un, habla de un amor y de un perdón sincero y muy unido. sí, es un perdón pedagógico terapéutico, Ah, de ese del que me estás hablando, ¿no? Voy a enseñarte a ser sincero y con mi máxima disponibilidad. Por tanto, da por supuesto que el otro todavía no sabe ser sincero del todo, o que tú tienes dudas, o que puede ser un perdón metabólico lo que el otro te perdone para que sus tripas se queden tranquilas, o las tuyas, ujú, para que no haya más bronca. ujú. Entonces, bueno, haces muy bien en suscitar esto porque esto es así de complejo, ¿no? Y normalmente no se toca. Esto que tú estás planteando, ni siquiera yo lo he tocado en, vamos, ni siquiera, no, que yo sea, pero es que tampoco yo lo he tocado en mi libro sobre el perdón, que es el que acabo de escribir. Así Bueno, que seguramente lo aprendí de San Agustín porque él habla de todos esos temas, cuando habla del amor a la verdad, cuando habla de la mentira, ¿no? Que es detestable, cuando habla de que lo que más duele a un ser humano es el engaño, pero entonces en algún punto él habla de cómo le duele más el daño que los otros se hacen a sí mismos al ser malos que el daño que nos puedan hacer a nosotros que lo tenemos todo cuando estamos con Dios, cuando lo que- estamos con Dios, cuando muy bien, estamos en muy bien, comunión con muy Dios. bien. Entonces, es sentir compasión y ternura por el otro. Una vez que lo perdonas, no hablaríamos tanto de confianza,
porque sería ingenuo confiar en alguien que todavía no ha alcanzado la madurez para ser responsable y para no errar de tal manera que tenga que ser perdonado por una acción, sino tenemos que ser pacientes y misericordiosos, perdonar y cuidar y custodiar el corazón del otro en sus procesos para que efectivamente vaya alcanzando la pureza de corazón. Bueno, pues Entonces, estamos hablando de un perdón subconditione. sí, sin condiciones y con No, no, esperanza. no, subcondiciones, bajo condición. Ah, Lo bueno, que me estabas diciendo es que, y si ahora tú vuelves a las andadas y no sé qué, y es que además tú no sé si estás maduro, es que además, claro, más que perdonando, estás comprendiendo terapéuticamente a un enfermo. así, y es que todos somos enfermos de alguna manera, tenemos que ser compasivos, no nos queda de otra. Pero Ahora, ¿sí? cuando oigo decir que todos somos enfermos, me suena como a demasiada enfermedad. No todos somos igualmente enfermos. No, no igual, pero pues Ni estamos. todos estamos en un momento dado, porque a lo mejor el soy hay que matizarlo en favor del estoy, ¿no? Eso Y, y- me y gusta entonces, porque tiene que ver con las etapas también claro, psicobiológicas, con todo, procesos de madurez neurológica que se da mucho en la infancia, en la adolescencia y la primera juventud. Falta madurez neurológica. Luego, en etapas en la mujer, cada mes tienen que perdonar a la mujer en tiempos fértiles, en la edad fértil cada mes perdonar por alguna exabrupto o alguna cosa exagerada, ¿no? O sea, los procesos biológicos y de la alteración hormonal y todo eso también nos va afectando. O en la menopausia, o en la andropausia, o luego ya en la vejez. Pues somos vulnerables toda la vida y hay que ser comprensivos toda la vida. ¿qué conclusión estamos llegando, Tere? Que el perdón es lo más bonito que podemos darnos unos a otros. Ya, pero esto no es lo que hemos hablado. ¿No? De lo que hemos hablado, de lo que tú has tan bonitamente sugerido, que tanto me ha gustado. Eh, entonces, ¿qué pasa? El perdón es cuando no ves claro, cuando ves que la otra persona está inmadura, es falible, no está segura, quiere, pero bueno, a lo mejor va a dudar pronto, va a deshacer la petición de perdón, etcétera. ¿Eh? Cuando no sabe bien de qué pide perdón, pero Ah, sí. más bien es una situación de culpabilidad que de arrepentimiento, hiperculpabilidad, más que arrepentimiento. Entonces, mm, le damos el perdón condicional. Ahora soy el periodista yo. Le damos el perdón incondicional. Le damos el perdón incondicional como sinónimo de paciencia, porque si es sobre todo alguien de nuestra familia, un amigo cercano, que sabe que solo cuenta contigo y que pues tú tienes que acompañar y perdonar procesos, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces? 70 veces 7. O bueno, 7 por 7, 49. Muchas son, Es un 490. decir, es un símbolo, un signo Ya, ya, de siempre, siempre, a perdonar siempre. siempre. Y, Pero, y, pero, y pero, ujú. mira, cuando yo estaba por ahí en Centroamérica, recuerdo una vez que estábamos en Bolivia pues con las cholas, las cholitas allí, que se hacían, abrían las piernas y sonaba el pis en el suelo porque no llevan nada así de tal, bueno, totalmente abandonadas, con sus cesto de criatura al hombro siempre, etcétera. Terminando yo las clases, porque era un curso, eh, le dije, bueno, por favor, ahora que vamos, quiero hablar, si alguien quiere hablar conmigo sobre lo que le hace su marido. Bueno, se me hizo una cola de más de 200 mujeres, la cola, esperando hablar conmigo. Y me contaban cosas absolutamente kafkianas respecto del mal comportamiento de su conducta. Primero, porque ahora mismo te acabo de pedir perdón y a la vuelta de la calle ya te estás liando Ah, con otra, no, claro, tampoco. O sea, etcétera.
puede uno perdonar y también pintar su raya y decir adiós. Ya no puedo vivir ¿Cuántas veces? contigo. En ese caso, ¿cuántas? ¿70 veces 7? No, ¿O en ese cuándo? caso. Es que, Hay cosas que no se pueden tolerar, hay cosas intolerables. O sea, yo te perdono, no tengo rencor, pero ya no quiero vivir contigo y eso se bueno, vale. Ya no quiero vivir contigo porque me haces daño y tengo la primera persona a la que tengo que amar es a mí para poder amar, de hecho, para poder perdonarte. Y yo tengo que amarme a mí de muy manera bien. que ya no Te voy quiero. a te voy a tomar como psicóloga, ¿eh? Que me gustan Sí. mucho tu madurez psicológica. Bueno, vamos entonces ya a pasar al otro No, tema. pero un momento, un momento. Sí, 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 No te vayas tan pronto. A ver, entonces tenemos dos tipos de perdón. Una donde la paciencia es infinita y otra dice, no, ya esta es mi raya, de aquí ya no pasamos, no te doy ni una más, no hay, tendrás ya otra oportunidad. ¿Es correcto? correctísimo, Bueno, correcto. pues Pero no entonces es habrá que que... no perdonas, no es que no perdonas, sino que ya te cuidas. No es que no te Eso. perdone, es que me tengo que cuidar a mí mismo. Bueno, 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 pues oye, gracias por tu, por tu análisis, me parece estupendo, ¿no? Pero Claro. también hay que tener cuidado en no dar perdones porque yo soy de muy buen corazón. No, es por ¿Sabes? Es que inteligencia, es tengo, porque... sí, por inteligencia, porque tengo buen corazón, pues porque te quiero mucho, no sé, y sin embargo, la fiera está agazapada en el otro, al que tanto quieres, cuyo cuidado evolutivo y de desarrollo evolutivo tanto tienes, etcétera, ¿no? Y entonces ahí siempre se queda uno, pues como diciendo, bueno, pues el perdón al final es sus condiciones, porque si, imagínate que yo llevo 50 años con una mujer, que es mi esposa. O al inverso, ella 50 años conmigo, que soy su esposo. Se produce una catástrofe en la que jamás ninguno de los dos hubiera pensado que se iba a producir esa infidelidad sádica incluso. Bueno, le perdonas por los 50 años y ahora sí que de verdad voy a estar atenta y tal cual. O es que nos queremos tanto, es que ¿quién no tiene un fallo? ¿Cuál de los dos respuestas le daría la doctora Tere García Ruiz, psicoterapeuta, Tiene, es al que pobrecito Carlos Díaz? tienen que sanar el corazón los dos, ¿no? Uno sanarlo de la Y vergüenza. tienen que, pero ¿y si no? ¿Y si no? No, ¿Y si no? y si no sanan el corazón, es invivible eso, es invivible. No, no puede ser, ¿no? Vivir con el fantasma de una infidelidad debe ser un tormento. Entonces tienen Bueno, que sanar el corazón los dos, ¿no? Uno de la vergüenza y el otro del agravio. Y bueno, es un proceso difícil y tarda. Y tienen que entrar en terapia juntos y tienen que hacer oración si son creyentes. Es difícil. Ahora, San Agustín dice algo precioso. Es justo, la justicia es darle gracias a Dios por todo y que Dios nos perdone por todo, porque lo que corresponde al ser humano es el perdón. O sea, es justo darle gracias a Dios porque Él nos ha dado todo y es justo, Dios es justo con nosotros al darnos el perdón porque es lo que corresponde al ser humano. A bueno, la no. naturaleza humana lo que corresponde es darle el perdón. Bueno, pero estábamos hablando de las personas, no metíamos a Dios. No, Ahora, pero si sí también metemos me la interesa. lógica de Dios, ya no la conocemos. Yo pienso que a veces hay cosas como este caso que tú pones de una infidelidad después de 50 años de casados, que solamente de verdad identificando tu corazón con el corazón del Creador, con el que te piensa, te sueña, te crea, te ama y te perdona y te salva, solo uniéndote e identificándote con Dios es que tú puedes trascenderte a ti mismo en tus rencores, trascender los rencores, trascender Ya, 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 pero la eso no desconfianza. nos sirve, no nos sirve más que primero para el creyente, Bueno, para segundo un para el creyente creyente sí. agustino, para el creyente agustino, porque hay otras posiciones dentro de la iglesia y de la teología, ¿no? O sea, Sí, para el y creyente agustino. ahí ya no te doy tanto crédito. Y ahora ¿Eh? tenemos un Papa Agustino, así que hay que aprovechar todo lo que se puede aprender de él.
Ahora Bueno, vamos a pasar al tema porque va con esto, porque tiene que ver con esto, ¿no? Tú hablas de filólogos, filósofos y creyentes y haces una distinción. Yo me ubicaría así como una combinación entre filósofa y creyente, o sea, es una filósofa católica creyente y siempre voy a estar relacionando el análisis, fe y razón. No puedo deslindarme de la fe porque no daría un paso hacia adelante. Pero tú haces como una marcada diferencia y también la intencionalidad del filósofo y la intencionalidad del psicólogo. qué lista eres. Nos quedan como, ¿qué será? 15 minutos para que nos expliques estas cosas. Bueno, pues no son 15, luego nos, según mi reloj. A reserva de que les mandes a quienes lo soliciten por correo, te soliciten una conferencia, te Bueno, soliciten bueno, un vale, curso. tú lo manejas eso. Mira, vamos a ver. Es un tema complejo de varias bandas, de varias bandas. Es como jugar a un... Bien, en primer lugar, ¿hay filosofía cristiana o cristianos que filosofan? Cristianos filosofando. Bueno, los cristianos filosofando pueden ser cristianos, pero filosofar desde diversos autores o puntos de vista, o incluso por libre totalmente, llevando la contraria a dogmas que no entiende que deban ser tales. O ese es el límite. ¿Cuál es el límite? ¿El de los dogmas? No, el filósofo tiene que filosofar y además aprovecha Muy bien. toda la tradición filosófica. Un filósofo cristiano puede incluso hablar de Nietzsche, puede hablar No, de no, cualquier, no, de no, no solo, Derrida, de quien sea. no solo hablar, sino, en fin, situarse en ese terreno, ¿no? Aunque, Exactamente. aunque claro, ser católico y ser a la vez nichiano, pues yo no lo veo, pero en fin, ha habido gente que lo ha intentado incluso, ¿no? Bueno, Sí, y también marxistas, o sea, hay no, católicos que saben que de se manejan a Marx y hasta publican las oraciones de Marx, ¿no? Al final, o sea, oraciones. sí, No, no, oraciones. Bueno, ya veremos, ya te contaré. Por ejemplo, vale, vale. Jonathan Ramos, pero bueno, no cambiemos el tema, va, Claro. escucha. Bien, entonces la cuestión es, yo, bueno, o tú, nosotros como filósofos que somos cristianos, eh, estamos más cerca de la verdad, de los filólogos, estamos más cerca de la verdad que los juristas, estamos más cerca de la verdad que los psicólogos. La filosofía acerca a la verdad y al amor más que otras profesiones. La filosofía acerca más a la verdad y al amor que gente, filósofos no creyentes. ¿Me lo Todo estás esto son, preguntando? sí, Bueno, ¿a yo quién pienso si no? que depende porque es una cuestión epistemológica, depende desde dónde tú estás abordando un tema, desde dónde abordas un fenómeno, un proceso, una situación, una realidad, una pregunta, una duda, un dilema, O sea desde que no me dónde, respondes. Nada, no me estás respondiendo. ¿no? Se está yendo por los cerros de Úbeda, como decía Don Quijote. Es que mira, yo pienso que el filósofo, dicho muy simple, te hace darte cuenta, te hace que te enteres. Pero ya, Pues para que te enteres, formarte, curarte, proceder a la práctica de aquello que descubriste mediante la filosofía, lo hace el psicólogo. O sea, pues te tengo una el mala filósofo noticia. te va a hacer que te des cuenta, pero el psicólogo te va a hacer que vivas aquello que te diste cuenta. Es lo que yo pienso. Te voy a dar una mala noticia. A ver, No hay una sola tesis defendida unánimemente por los filósofos. no. A lo largo de los 25, o ya va para 27 siglos de filosofía, la filosofía es una casa de locos. Sí, totalmente. Yo te lo digo porque he escrito una historia de la filosofía en dos gruesos volúmenes de todo esto. Entonces, cuando me hablan de filosofía, yo digo, bueno, pues una opinión, porque eso es lo que somos, opinantes, Mm. toxógrafos.
doxa, opinión, decía Platón. Entonces, mm, pero eso le pasa a todos los saberes, Tere, a todos. La psicología, todos, anda que no tenemos prejuicios, cantidad de prejuicios. Hasta hace 4 días había el conductismo como dogma de fe, Sí. por ejemplo, en psicología, y así en todo, ¿no? Claro, de ahí se libran las matemáticas. 2 más 2 son 4 en el sistema Ay, euclídeo. sí, gracias a Dios. Y Pues bueno, pues qué seguridad saber que hay algo definitivo en exactamente, esta tierra. exactamente. Sí, Y luego viene, claro, lo más extendido que hay entre las personas, que es el escepticismo. Cada cual con su opinión. sí. Cada quien tiene su opinión, cada maestrillo su librillo. Entonces, 2 más 2 son 4. Ah, si a ti te parecen 5, pues igual son 5. Sería un Ah, escepticismo no, 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 sí, absurdo. llegan a ese grado Pero, absurdo. pero antes de llegar a ese grado, el absurdo lo estamos con él todos los días, en el mundo entero. Naciones, pueblos, instituciones. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? A ¿De mí qué me diferencia? fascina. Sí, Te sí, voy a sí. decir por qué me fascina la filosofía, porque es tan rica que no en una vida no alcanzas a abarcarla toda y que sí acompañar, de verdad es medicina. O sea, tú necesitas dilucidar algo, desenredar algo, disolver algo, ¿no? Encontrar un camino respecto de algo. Y vaya, que tienes por lo menos en tu librero 50 libros de filósofos que te van a ayudar a pensar sobre aquella cosa desde Pues sí. distintos puntos de vista, desde distintas formas de ver aquella cosa, hasta que algo te cae el 20 y ¡fum! Pensando por cuenta propia, pero con los filósofos, Pero eso te pasa te porque en tu librero, ilustras, te iluminas, es como meter un foco a la cabeza, te iluminas y ves con claridad. eso te pasa porque en tu librero solo tienes 50 filósofos, 50 libros, porque como mínimo tenías que tener 230 míos. Sí, Y ya me ahí ya verías la imagino. claridad No, absoluta de ya me todo. imagino, pero bueno, no tiene uno ni dinero, ni nada, ni libreros, ni casa, ni tamaño de casa ¿Cómo que no? para Si tu casa es muy grande. sí, pero no. Luego para sacudir tanto libro. No, pero Ah, sí. los encuentras en internet, los encuentras en todos lados. Vas a una biblioteca, sea como sea, es una despensa medicinal. Me estás arruinando el negocio, Porque porque no, entonces no vendería yo un solo libro. no, 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 si tú has escrito como 300 libros, Carlos, pero Bueno, además eres o sea, eres un maestro que con un bueno, bueno. libro que lea uno de Carlos Díaz Ya, sí, ya se enteró de un gran número de filósofos. exactamente. Ya deja de haber secretos cósmicos. No, es que es maravilloso porque en un solo Bueno, libro de cualquiera de los 300 que has escrito, uno conoce por lo menos 20 filósofos, en cualquiera de tus... bueno, Tere, a ver, entonces, volvamos a la pregunta, porque esta mañana has tenido una parte primera brillantísima como psicóloga y una segunda que te veo un poco confusa como filósofa. A ver, va, ¿Qué me estás preguntando aclara esto. Yo en quiero, concreto? tú escribiste un artículo sobre la intencionalidad de la psicología y la intencionalidad de la filosofía. Sí, Porque cualquier persona puede ir a consultar con un filósofo o consultar con un psicólogo. Entonces, la intencionalidad de cada una de estas profesiones o estas bueno, habilidades. bien, la intencionalidad en filosofía ha venido siendo tratado de una forma teórica. Ah, digamos, cómo funciona el cerebro, la mente, cómo funciona la verdad, la mentira, si, si somos tan falibles que tenemos que confesar fe de escépticos, etcétera. La psicología, a partir de Max Scheler, que era filósofo, se une con la filosofía en una intencionalidad donde ya estudia el resentimiento, la envidia.
la violencia y todo eso, ¿no? El embotamiento del corazón y todas esas cosas. Entonces, hay una intencionalidad, diríamos, epistemológica, teórica, noesis, noema, que diría, la cuestión sería, la verdad se crea porque el objeto, porque me viene dada del objeto, de la realidad, como dice lo mismo, la realidad me inunda de realidad, mi cabeza, el mundo tal como está, diríamos, yo hago una copia de él en mi cabeza, es el mundo, lo exterior, lo que se me mete en la cabeza. O es mi cabeza la que genera el mundo exterior, la que elabora las ideas hasta terminar en una elaboración ya que, vamos, ya, bueno, de última generación que ya se pierde casi casi en la locura. Eso plantea la intencionalidad. Mm, ¿Eh? Si la verdad parte de la noesis, el sujeto, o parte del noema. Hasta Descartes, la verdad partía de fuera adentro. Yo era un absorbedor, o como se diga, absorcionador de lo de fuera. Y venía confianza, ujú, porque la realidad creada por Dios tenía una ley eterna de comportamiento. Y eso se te metía después en la ley natural. La naturaleza era la huella de Dios en la persona. Quien conocía la naturaleza conocía a Dios. Este es Francisco de Asís, químicamente puro. Y luego viene ya la actuación jurídica, la actuación social y tal, donde también había que conservar la ley de Dios. Dios arriba, ley eterna, ley dentro de mí, de mi corazón, bueno o malo, según Dios, ley natural, ley positiva, las leyes, los gobiernos y todo eso que no debían mentir, y que si los gobiernos eran malos, incluso era bueno el tiranicidio. Esto la gente a lo mejor no lo sabe mucho, pero bueno, es una tesis escolástica de la escolástica jurídico-política del siglo XIV español. Bien, esto en cuanto a la filosofía. Había un orden, había una verdad, y el hombre leía la verdad de Dios a través de la naturaleza. Esas son las cinco vías de Santo Tomás. Lo- la ley, el orden y todo eso. Bueno, nos vamos a la posición psicológica. Un discípulo de Husserl que se llama Scheler, ya en el siglo XX, empieza a plantear las cosas de la intencionalidad, ¿eh? Desde la intención, am, ya no tanto teórica, de verdad o mentira, sino de bondad o maldad. ujú, Este me envidia, este es un enano y por ujú, tanto un resentido, un rencoroso. Este pueblo es un pueblo bárbaro porque se rige todavía de cuando era colonia, por México, por ejemplo, ¿no? México era colonia de España y ahora la odia, y ese es un odio eterno. Por ejemplo, ¿no? ujú, En fin, los planteamientos estos se están removiendo, por ejemplo, son de odio eterno, respecto a México con respecto a España. Bien, entonces, y luego están la psicología de masas. ¿Cómo las masas son sujeto histórico o son masa? son más. Entonces, ¿qué valor tiene la democracia? Si son masa y se expresa a través de las urnas masivamente, no queda justificada ninguna democracia, Claro. porque es perturbación, es ruido, no es comunión, no es bien común, etcétera, etcétera. Entonces, claro, mm, las dos posiciones, la epistemológica y la psicológica, la intencionalidad filosófica y la intencionalidad mm, filosófica y psicológica, me llegan juntas cuando viene un paciente. Ujú, La persona no tiene una parte filosófica y otra parte psicológica.
Ajá, sino que pues, está ahí todo muy mezclado. Por ejemplo, sí, sí, sí. digamos, mis pacientes, pues mis pacientes mexicanos, que pues, son pacientes que no sienten, que no sufren, que no están tan rabiosos como los pacientes alemanes por la violación. En México hubo una cultura de la violación, pues bueno, la hija o la tal, se la pasaba a su hermano, a su tío, a sus primos, era como muchas veces en ciertos lugares de México era como un regalo, violación, ¿no? Pero claro, si tú te vas ahora a Alemania y dices eso, es que te matan, te la piden. Sí, aquí se normalizaron muchas, muchas cosas perversas. Eso es, muy Se bien dicho. normalizaron, la perversión se normalizó y luego, ya sabes, todo empezó con el humor del mexicano que se reía de cualquier cosa, ¿no? Es capaz de reírse hasta de la muerte y hacer altares a la muerte de una manera muy grotesca en algunos de los casos. Eres, Este, eres muy inteligente. Bueno, yo ya Ay, eso lo sé. hermano, a ver, ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 2 minutos para cerrar el tema, pero yo quiero que aproveches a invitar, a dar tu correo electrónico, a que quienes quieran Sí, se comuniquen contigo y que te soliciten los cursos y conferencias que das, encantado. ándale, adelante. Así, ahí va mi correo. Díaz filósofo, todo junto, Díaz filósofo, arroba gmail.com. Díazfilósofo@gmail.com. Díaz con Z, ¿eh? Díazfilósofo@gmail.com. Es Carlos Díaz Hernández, un doctor en filosofía, pero también psicoanalista y profesor catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora vive en Tijuana, lo tenemos en México, es un tesoro que hay que aprovechar y llevarlo a todas las universidades de México y a todos los espacios posibles, sobre todo donde hay abogados o donde hay psicólogos, porque para ambos grupos es lo que aporta Carlos Díaz no te lo da nadie en todo este planeta. Te agradezco mucho, Carlos Díaz, te abrazo Preciosa. fuerte, un abrazo y a todos ustedes pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Tere. Hasta Gracias. la Bye. próxima. Bye. Bye.